De repente platico con empresarios, platico con amigos, platico con profesionistas que tienen actividad empresarial y todo el mundo ya está a la carrera en función de tomar las medidas en la empresa para hacer el cierre del año fiscal que está a punto de terminar. Pero para ello, justamente hoy vamos a platicar con nuestro experto en el tema, con nuestro coach fiscal y de negocios, Germán Reina y Herrero, director de la firma ARH Consultores, porque no nada más es cierro el año, termino las actividades y ya. O sea, hoy de manera particular hay que ser muy cauto y muy, hasta diría yo, riguroso en las medidas que se deben tomar Sí, para evitarte un posterior problema. Bienvenido, Germán. muchas Gracias por gracias. Muy estar con buenos días. nosotros. Sí, lo que acabas de compartir es muy importante. Creo que hoy todos los empresarios deben de hacer un adecuado cierre fiscal del ejercicio 2022. Hay que considerar ciertas acciones, las cuales implican tener un orden en la contabilidad, tener evidentemente un orden en todos los documentos y aquí compartimos algunas de ellas, ¿no? Primeramente, debemos de recordar que toda la contabilidad está basada en los comprobantes fiscales digitales, es decir, la factura. Por lo tanto, hay que iniciar conciliando los ingresos conocidos por los CFDI emitidos. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones existen comprobantes de ingresos que están cancelados o que de alguna forma están incluso duplicados o no considerados, ¿no? También considerar aquellos CFDI en retenciones. ¿Por qué? Porque el contribuyente puede estar pagando menos retenciones de las que aparecen en los CFDI, lo cual puede ser sujeto a diversas invitaciones por parte del SAT. También los FSDI que provienen de subsidio al empleo, los cuales, bueno, este es un punto muy importante, los podemos acreditar de las retenciones de ISR, pero si no están conciliados con el subsidio al empleo y con los FSDI, esto puede ocasionar diferencias con las bases de datos del SAT. Recordemos que actualmente el SAT revisa a través de robots, ¿no? O sea, actualmente tiene inteligencia artificial que está revisando cuáles son los comprobantes que emiten cada uno de los contribuyentes. Por lo tanto, es muy importante ciertas acciones como las que acabamos de compartir y otras más. Creo que dentro de todo este proceso de revisión de la contabilidad debemos de considerar también aquellos ingresos bancarios que están reflejados en los estados de cuenta, pero que no están reflejados en la contabilidad, que pueden ser préstamos, que pueden ser incluso también ciertas aportaciones para futuros aumentos de capital o aportaciones de capital. Estos son temas que si no están considerados, puede venir la autoridad y te puede decir, oye, ¿por qué no lo estás considerando como parte de un ingreso? Y si no se tiene el debido soporte documental, bueno, esto puede tener problemas para el contribuyente. La conciliación del costo de ventas a través de los comprobantes fiscales digitales. Esto es un punto porque actualmente estamos nosotros en la deducción no de las compras, sino del costo de ventas, por lo tanto deben de estar debidamente aparados y sobre todo verificar los requisitos fiscales de los comprobantes fiscales, ¿no? Esto es evidentemente un punto importantísimo porque de no cumplir con un requisito, todas estas compras y gastos que realizamos van a ser no deducibles y por lo tanto van a afectar en el incremento de las tasas de los impuestos hacia los contribuyentes. Ahora, hay otro conjunto de acciones que también son Sí, importantes, claro. Germán. Sí, hablábamos justamente de verificar los famosos complementos de pago. En la actualidad, cuando uno compra crédito, pues hay como una segunda factura. ¿Para qué? Para poder acreditar el impuesto al valor agregado. Si no se tiene este complemento de pago, pues por supuesto que también pueden existir ciertas inconsistencias. Otro punto importantísimo es la materialidad de las operaciones. El SAT nos dice, oye, todas tus operaciones deben de estar amparados por documentos, es decir, no nada más es el comprobante fiscante digital y tu transferencia en el banco. Oye, ¿qué lo ampara? La entrada del inventario, un Qué contrato, la tema. fecha cierta, que la fecha cierta es que los contratos estén ratificados ante un fedatario público, no que estén certificados, ¿no? Porque incluso hemos visto algunas auditorías que la certificación no es la fecha cierta. ¿Para qué? Para darle credibilidad justamente a todas estas operaciones. Y también la parte de esta estricta, que sea indispensable el gasto. Si el SAT dice, oye, este gasto no es indispensable, podemos tener ciertos aspectos. ¿Qué gasto no es indispensable? Oye, pues si yo voy y compro el súper, ¿no? Para mi casa y lo estoy metiendo a la empresa, bueno, son gastos que de alguna manera no van dentro del rubro del negocio y que la autoridad pudiese determinar que no son gastos deducibles. Y esto es muy común, parecería
que de alguna manera ya se han ido evolucionando los contribuyentes, pero no es así. Hay muchos gastos que son no deducibles y que los siguen incorporando. Hay algunos aspectos, por ejemplo, también que tienen que ver con la razón de negocios. ¿Qué es la razón de negocios? La razón de negocios es si yo como contribuyente estoy realizando acciones legales que son las correctas y que no estoy relacionando acciones de más. Es decir, la autoridad me puede a mí cuestionar, ¿por qué contrataste a un despacho para tu cobranza y le estás pagando el 50%? ¿Por qué le estás pagando el 50% si tal vez esto lo pudieses hacer tú con un 10% de tu gasto? Entonces, esto es un concepto muy importante que es la famosa razón de negocios, que tú estés teniendo, además de un gasto que sea indispensable, que no lo estés exagerando. Entonces, esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque esta razón de negocios pues puede limitar ciertas operaciones que probablemente tú como empresa tengas. Es decir, todos estos 10 puntos que acabamos de ver ahora serían reflexiones, revisiones que tiene que tener una empresa antes de determinar el cierre fiscal. Correcto. Porque si no le va a brincar en Sí. cualquier posible revisión en un futuro, o el año entrante o el que sigue, ¿no? Sí, sobre todo porque recordemos que la declaración anual para personas morales se presenta en el mes de marzo Sí, claro. y personas físicas en abril. Yo te puedo compartir que inmediatamente, dado que hoy lo que tenemos son robots, esta inteligencia artificial que realiza el SAT puede provocar revisiones, puede provocar de alguna manera que haya invitaciones por parte de la autoridad. No olvidar justamente estar atento a este tema también de las invitaciones que hace el fisco. Seguiremos hablando de estos temas siempre interesantes con nuestro experto, nuestro coach fiscal y de negocios, Germán Reina y Herrero, director de la firma ARH Consultores. Germán, muchas Al gracias. contrario, muy buenos Gusto días. saludarte. Muy buen Gracias. día.